de una vez. Okay. So today, listo. We're going to talk about future. Okay. Vamos a hablar de futuro, ¿sí? Específicamente, vamos a hablar de simple future, ¿vale? Entonces, porfa, me colaboran con los micrófonos. Y listo. Epa. Entonces, tenemos future con will. Este future con will como verbo auxiliar sería lo que nosotros en español entendemos por ejemplo, yo iré a la tienda, right? Yo comeré pizza. Yo estaré en casa, ¿sí? En español ese sería el will, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se usa? Ay, dame un segundo, me quité el que no era. Bravo. Listo. Entonces, siempre se coloca primero el sujeto, ¿sí? Después el verbo auxiliar will. Después el verbo principal, ¿sí? Y el resto de la oración, ¿sí? So, I will open the door. You will finish before me. She will help you. It will be there tomorrow, ¿sí? Entonces, yo abriré la puerta. Tú terminarás antes que yo. Ella te ayudará, ¿sí? Eso estará ahí mañana. Si yo lo voy a hacer negativo, entonces yo coloco el verbo auxiliar después del sujeto, ¿sí? Y después del verbo auxiliar iría la negación, ¿ok? Entonces, he, después verbo auxiliar will, después la negación not, y después el verbo principal, be. Entonces, he will not be at school tomorrow, ¿sí? Él no estará en la escuela mañana. They will not do their homework. Ellos no harán su tarea. We will not leave yet. No nos iremos aún. ¿Sí? Si es entonces una pregunta, entonces verbo auxiliar pasa a estar de primero. Verbo auxiliar es will. Entonces, will, y después sigue el sujeto, you arrive on time, si lo hago afirmativo, ¿no? Will you arrive on time? Si es negativo, pues la negación queda en el mismo sitio, ¿sí? La negación no se mueve de ahí. Siempre va antes del verbo principal. Entonces, will you not arrive on time? No llegarás a tiempo. Will they want dinner? ¿Querrán ellos cena? Sí. Vamos a dar unos ejemplos. Entonces dice, it will rain tomorrow, ¿sí? Lloverá mañana. I will pay for the tickets by credit card. Yo pagaré por los tiquetes con la tarjeta de crédito. He'll carry your bag for you. Él, con la contracción, él cargará tu bolso por ti. Sí. Entonces, está este futuro, ¿sí? Que ya le hice la comparación en... Está este, que es con going to. Right? Entonces, este sería lo que en español nosotros decimos, yo voy a ir a la tienda. Tú vas a estar en casa. Yo voy a estudiar medicina el próximo año, ¿sí? Mañana ustedes no, ustedes van a ir, perdón, ustedes van a ir a una fiesta mañana, ¿sí? Ese sería con going to. En inglés sería subject, right? Verb to be, el verbo to be como verbo auxiliar, ya sea am, are or is, dependiendo cuál le corresponde. Después going to, que es lo mismo para todos. Y después el verbo
principal en infinitivo. ¿Qué quiere decir en infinitivo? Entonces, tenemos, ay, perdón, tenemos, por ejemplo, to be. El verbo to be, pues es el verbo ser o estar. Entonces, los verbos en infinitivo en español son aquellos que terminan en AR, ER o IR. ¿Sí? Ah, bueno, sí, ir también es un verbo. Como por ejemplo ser, estar, ir, comer, saltar, reír, ¿sí? Todas terminan en AR, ER, EIR, ¿sí? Entonces, cuando digo en infinitivo, quiere decir que el verbo está conjugado, ¿sí? Es decir, el verbo, no sé si han escuchado a veces ¿qué? Los extranjeros, perdón, cuando dicen yo querer comer, yo ir a la tienda, ¿sí? Cuando están aprendiendo a hablar español. Porque para ellos la mayoría es muy parecido, ¿sí? Por ejemplo, los de infinitivo con el presente simple, con simple present. En español, pues no, nosotros conjugamos todos los verbos. Ellos no. Ellos tienen verbos auxiliares, ¿sí? Entonces, cuando digo el verbo infinitivo, es decir, el que antes va el to. Entonces, to be, to say, to work, to open, to meet, to clean, make, to do. ¿Sí? Entonces, subject, después verbo to be como verbo auxiliar, después going to, después verbo principal y el resto de la oración. Entonces, you are going to meet Jane tonight. Tú vas a conocer a Jane esta noche o tú te vas a reunir con Jane esta noche, ¿sí? He is going to be at school tomorrow. Él va a la escuela, va a ir, perdón, bueno, va a estar. Él va a estar en la escuela mañana. We are going to make some sandwiches. Nosotros vamos a hacer unos sándwiches. Buenas noches. Unos sándwiches. ¿Sí? Y si es la negación, recuerden que el verbo auxiliar siempre es el que va a tomar la negación. ¿Sí? Es decir, que la negación siempre va a ir después del verbo auxiliar. En este caso, el verbo auxiliar es am, are or is, como verbo to be. Entonces, I am not going to open the door. Es decir, yo no voy a abrir la puerta, ¿sí? Abrir la puerta. She is not going to clean the floor. Ella no va a limpiar el suelo. They are not going to make dinner. Ellos no van a hacer la cena, ¿sí? Y si la pregunta, entonces verbo auxiliar de primero, ¿sí? Entonces, are or is, siendo el caso, are you going to meet Jane tonight? Is he not, pues si es una negación, is he not going to do his homework? Él no va a hacer su tarea. Is he not going to do his homework? Sí, te vamos a hacer unos ejemplos. Ah, no, primero vamos a verlo y luego los hacemos. So, I'm going to be an actor when I grow up. ¿Sí? Yo voy a ser un actor cuando crezca. Michelle is going to begin medical school next year. Michelle va a comenzar la escuela de medicina el próximo año.
They are going to drive all the way to Alaska. Ellos van a conducir todo el camino hacia Alaska, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cosa aquí? Will se utiliza más cuando uno está hablando de promesas, ¿sí? De un futuro que es un poco más incierto. Diferente a going to. Es cuando, aunque está en el futuro, usted está más seguro de que va a suceder. Entonces, si vieron, por ejemplo, aquí decía, pues, va, fuera mañana. Tomorrow. I will pay for the tickets by card. Yo pagaré por los tiquetes, con los tiquetes. Yo pagaré los tiquetes con tarjeta de crédito. Diferente a estos que son, yo voy a ser un actor cuando crezca. Hay un poco más de seguridad en eso. ¿Sí? Buenas noches. Michelle is going to begin medical school next year. Sí, entonces Michelle va a comenzar escuela de medicina el próximo año. ¿Sí? Entonces, aquí el próximo año me da un poco más de seguridad de qué va a suceder, por más que esté en el futuro. ¿Sí? Entonces, ahora los ejemplos. Vamos a empezar con los ejemplos con will. Entonces, it will tomorrow. Entonces, si yo voy a convertir esta en una negativa, entonces, ahí. It will, negación, not, so it will rain tomorrow. It will not rain tomorrow, right? Y si yo hago la pregunta, entonces verbo auxiliar pasa a estar de primero. Es decir, will it rain tomorrow? Will it rain tomorrow? ¿Sí? Entonces lloverá mañana, no lloverá mañana, lloverá mañana. ¿Sí? Entonces, negación siempre después del verbo auxiliar o antes del verbo principal, ¿sí? Y pregunta, verbo auxiliar, pasa a estar de primero. Cambia de posición con el sujeto. ¿Sí? Entonces, will it rain tomorrow? De acuerdo, tica. I will, okay, ya. Yeah. You will open the door. Tenemos aquí, tú abrirás la puerta, ¿sí? Si yo quiero decir que tú no abrirás la puerta, ¿cómo creen que quedaría? Teniendo en cuenta, pues, el ejemplo de arriba. You will no open the door. Very good. You will not open the door. Very good. Y entonces, si es una pregunta, Will you will you no will you, perdón, you will open the door. you will or will you? Hello. Perdón, es que se escucha como medio entrecortado.
O no sé si soy solo yo. Se escucha entrecortado. Will you open the door? Okay. So, un segundito. Listo. Will you open the door? Very good. Will you open the door? Good. Sí, entonces, sujeto, verbo auxiliar. Will, en este caso, verbo principal. Llover y mañana. Sí, vamos a hacer entonces ahora con going to. Entonces, coloquemos esta. I'm going to be an actor when I grow up. Grow up. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta? Aquí hay que tener en cuenta cuál es el verbo auxiliar. ¿Sí? Ya depende si es am, si es are, o si es is. Or. Entonces, ay, perdón. Entonces, si es la negación, entonces siempre la negación después de el verbo auxiliar, es decir, el verbo to be. Entonces, I am not going to be an actor when I grow up. I am not going to be an actor when I grow up. Sí, yo no voy a ser un actor cuando crezca. I am not. Y si voy a hacer la pregunta, perdón, entonces verbo auxiliar pasa a estar de primero. Entonces, am I going to be an actor when I grow up? Am I going to be an actor when I grow up? Entonces, I am not, am I? ¿Sí? Te vamos a hacer otro ejemplo teniendo en cuenta, pues, el arriba. Te vamos a hacer entre todos. ¿Sí? Entonces, tenemos, they are going to drive all the way to Alaska. Right? Si yo quiero decir que ellos no van a conducir todo el camino hacia Alaska, ¿cómo quedaría? Ahí el verbo to be es are. ¿Perdón? Ahí el verbo to be es are. Very good, sí. Entonces, ¿qué haría? They are no going to ir el resto Alaska. Very good. They are not going to drive all the way to Alaska. They are not. Very good. Y entonces, si es una pregunta, ¿cómo quedaría? ¿Qué haría? Are they? Very good. Are they going to drive? Alaska. Are going to drive all the way to Alaska? Very good. Entonces, they are going to drive, they are not going to drive, are they going to drive all the way to Alaska? Very good. Perdón. Entonces, preguntas, inquietudes, dudas con alguno de los dos futuros tiempos. No, está claro, para mí está claro. Ok, entonces, el primer ejercicio que van a hacer ustedes es colocar el verbo que está entre paréntesis
el que verbo que está entre paréntesis es el verbo principal y van a convertir todas las oraciones en simple future con will, ¿sí? Es decir, si a mí me aparece you espacio, ¿sí? Y yo tengo que utilizar will. Entonces, primero va sujeto, entonces aquí ya sabemos que el sujeto es you, es decir, tú, después sigue el verbo auxiliar y después sigue el verbo principal. Entonces sería verbo auxiliar, will, y verbo principal, sing. So you will sing a song, ¿sí? Tú cantarás una canción, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Y solamente pues esta va a ser la única negativa. El resto todo van a ser afirmativas. ¿Sí? Esa es la idea. Convertir todas las oraciones en futuro con will, solo con will. ¿Sí? Going to, acá tengo otro para going to. Aquí solamente es con will. ¿Sí? Entonces para eso le voy a dar 3 minutos. ¿Sí? 3 minutos de estos 5 sentences. These 5 sentences, ¿ok? Estas 5 oraciones. So, 5 minutes. 3 minutes. Para hacer estas 1, 2, 3, 4, 5 oraciones. Listo. Entonces, ¿cómo? Ay, ya me di cuenta cuál es. Es que tengo un lado ¿de qué? De los audífonos dañados. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, la primera ya la vi por ahí. La primera, alguien me dijo, I will help you with your homework. Very good. Very good, Andrea. Entonces, Andrea dice, I will with your homework. Very good. What about number 2? ¿Cómo quedaría la número 2? Number 2.
She will be here very soon. Entonces, yo te ayudaré con tu tarea. Ella estará aquí muy pronto. Very good. Number 3. ¿Cómo quedaría la número 3? Very good. Menos mal me acordaste. They won't come at 8 o'clock, ¿sí? Ah. Entonces, para la negación, will not se convierte en won't, ¿sí? Entonces, si llegan a verlo de cualquiera de las dos maneras, es lo mismo, ¿sí? Entonces, will not queda como won't, ¿ok? Number 4. ¿Cómo quedaría number 4? Okay, let's see. You will call me next week. Very good. Entonces, you will, perdón, call me next week. Good. And me llamarás, tú me llamarás la próxima semana. Y esta number 5, ¿cómo quedaría number 5? I will use the money wisely. Very good. Yo usaré el dinero sabiamente. ¿Sí? I will use the money wisely. Very good. Estos ahora siguen es... Ay, perdón. Es lo mismo, pero con be going to. ¿Sí? Cuando digo be, me refiero a ya sea que vaya con am, con are, o con is, o con is, perdón. ¿Sí? Y going to, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces las dos primeras son affirmative, es decir, afirmativas. Number 3 and 4 son negativas, they're negative, and 5 and 6 are questions, ¿sí? Son preguntas. Entonces, la idea es hacer lo mismo, pero pues las dos primeras afirmativas, las dos siguientes negativas y las dos que le siguen en forma de pregunta, ¿sí? Así le voy a dar 5 minutos, ¿5? Sí, más o menos 5 o 6 minutos para hacer esto, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio? No. Okay. Good. Entonces, you have 5 minutes, es decir, hasta las 7:15. So, 6 minutes.
Ok, ¿cómo vamos? Ready? ¿Alguien tiene number one? ¿Cómo quedaría la número uno? I am going you to. Acá puedo ver. I am going move. I am going Move to another town. Okay, so I am going to move to another town. Good. Number two. My husband is about to build a tree house for the kids. My husband is going. Very good. My husband is going. ¿Qué? Te falta una palabra. To. Very good. Ese tú no me lo dejen por fuera. ¿Sí? My husband is going to build a tree house for A the tree kids. house. The kids. Very good. Number three. This one is a negative. Es negativa. Entonces, ¿cómo quedaría? So in the going to. She. Voy borrando esta. She is. The going to. She is not into. Is not going to bring me. Entonces ella no va a llamarme. ¿Sí? We invite not him to our party. Entonces, ¿cómo quedaría esta negativa? Le coloco yo. ¿Yo? She's not going, yo, eso. En esa sería we are in the good to hand to work. We are y la negación ¿dónde va? Después de are. Very good. Entonces, we are not. Recuerde que la negación siempre va después. Del to be. Va después del verbo auxiliar, que es en este caso es el verbo to be. Entonces, we are not going to invite him to our party. Okay? Number five. ¿Cómo quería esta en forma de pregunta? AR. No. Is gone. Anna. Recuerden que cuando es pregunta, ¿qué debe ir de primero? Are. En este caso. Ok. Are. Sería, Entonces, ¿qué más falta ahí? Are they? Is going. Y ya tenemos are. Y estamos hablando de ellos. De. perdón. Going to. Are they going to paint the room? Yay. So, ¿cómo quedaría la última?
Si estamos hablando de he, de él. X, It's, X, okay. going to, Going to apply for that job. Ay, me sí. quedo pegado, güey. So, is he going to apply for that job? ¿Sí? Bueno, entonces. Entonces, el jueves, si no me equivoco, vimos unos ejemplos de unas preguntas. ¿Y cuáles podrían ser unas maneras de responderlas? No sé si estoy mal. Que colocaba yo como 3 opciones. ¿Y cuál sería la opción correcta? ¿Y por qué? Adición múltiple. Sí. Exacto. Entonces vamos a practicar vamos a hacer unos ejemplos ahorita, ¿sí? Para empezar a hacer sí, ¿un qué? Un cuadernillo del saber 11, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Tenemos yes and no questions, que eran sí, preguntas sí, no. Está muy chiquito. Las preguntas de sí y no, pues son aquellos que pues no necesitan más respuestas. ¿Sí? Si digo, ¿estás feliz hoy? Si yo digo sí, sí lo estoy, pues no necesito explicarme más, ¿sí? ¿Te divertiste en la fiesta? No, no lo hice. ¿O no? ¿Sí? No necesito más información. ¿Te divertiste en la fiesta? No. ¿Estás feliz hoy? Sí. ¿Vendrás a la clase mañana? Sí. ¿Sí? Hay ese tipo de preguntas, ¿sí? Entonces decíamos que para ese tipo de preguntas, que son pues las respuestas cortas en este caso, hay que tener en cuenta cuál es el verbo auxiliar, ¿sí? Entonces, que si aquí el verbo auxiliar es el verbo to be, la respuesta Se le fue el audio. la respuesta sería yes. ¿Se me fue el audio? ¿Ahora? Ya. Listo. Entonces, si la pregunta tiene el verbo to be, la respuesta también debe tenerlo, ¿sí? Entonces, ¿estás feliz hoy? Entonces yo respondo, yes, I am. ¿Sí? Entonces, si aquí el verbo auxiliar es did, y dice, did you have fun at the party? Si te divertiste en la fiesta, entonces la respuesta corta también debe ir con did, ¿sí? Entonces sería, no, I didn't, ¿sí? Debe ser negativa. No, I didn't. Will you come to class tomorrow? Yes, I will. Sí, es como si yo estuviera diciendo sí, lo haré. Pero pues, yes, I will. ¿Sí? Pues, a ver. A ver. Si yo coloco, por ejemplo, ¿dónde está la pregunta que tenía? Ay, se me fue. Tenía por aquí una pregunta. Do you have any pets? ¿Sí? Y yo tengo yes, I did, yes, I do, yes, I am, yes, I done. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La 1. No. La Yes, 3. I did. La 3. Yes, I am. Digo Yes. que la 1. Alguien me dijo yes, I did, otro me dice yes, I am. ¿Qué más? ¿Nada más? Listo.
¿Cuál es el verbo auxiliar de esta pregunta? Do. Very good. Entonces, si este es el verbo auxiliar de esa pregunta, la respuesta también debe tener eso. O sea, que es la segunda. Exacto. Ya. Exactly. So, do you have any pets? Yes, I do. I do have any pets. Well, I do have a cat. Bueno, look. But yes, I do. Listo. Dice... Esta. Tenemos... Entonces, para lo mismo. Coloquémosla con... Did you live alone? Entonces, si yo pongo did, ¿cuál sería la respuesta correcta? La 1. Yes, and you. Very good. Very good. Entonces, ¿vivías solo? Yes, I did. Yo vivía sola. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esas que, pues, cambio información. ¿Sí? Ejemplo, si yo digo, where are you from? Yo necesito una información de vuelta, ¿sí? Aquí no me sirve decir de dónde eres y yo decir yes, I am. ¿Sí? Porque falta información. Entonces, where are you from? I am from, no sé, Cali. You are from Cali. No, esas dos. ¿Sí? Entonces, where are you from? ¿De dónde eres? Si yo pregunto dónde eres, ¿cuál sería la respuesta? La 1. Very good. No, y pues es para que pues, no me vayan a confundir y que si dice you, la respuesta también debes decir you. No. Pues porque pasa, ¿sí? Entonces, no, para que lo tengan en cuenta. Entonces, where are you from? Yo soy de Cali. Yo vengo de Cali. ¿Sí? Entonces, ese tipo de preguntas, pues que son para el intercambio de información. Y pues bueno, tenemos pues la manera de decir cómo estás, ¿no? Entonces tenemos how are you, tenemos how it's going, what's up, how is life, o como decir literalmente cómo está la vida, cómo está su vida. ¿Sí? Listo. Entonces yo voy a sacar el otro, voy a cerrar esta. Y voy a abrir la otra. Ay, ¿qué me hizo la otra? Un segundito, please. ¿Qué me hizo? Listo. Listo, listo. Entonces, el tipo de preguntas, pues, que aparecen en el IFES. ¿Sí? Entonces, tenemos estas, que son el aviso, ¿no? Y pues, hay que colocarles, ahí están las tres opciones de dónde aparecería ese aviso. Y pues ahorita vamos bajando, ¿sí? Entonces, la idea es hacerlo por palabras claves, ¿sí? Yo ya siento que yo ya he explicado esto, pero pues no, yo sé que no. No. Bueno, Acá no. entonces la idea, no, ay, no, que es que pues uno lo repite tanto que uno pues a veces como que se le mezclan ahí los cables, bueno, le cruzan. Entonces, la idea es buscar palabras claves, ¿sí? Porque pues probablemente más de uno me diga, profe, pero es que yo no sé qué dicen toda la oración, pues bueno, palabras claves y para deducir todo. O por hacer, ¿sí? Entonces dice, lunch for teachers from 12 to 1 p.m.
Sí, yo sé que ahí está la respuesta. Pero ¿cuál podría ser una palabra clave, perdón, de este aviso? Lunch. Ok, lunch puede ser. ¿Qué otra podría ser? Teacher. Teachers. Ok, lunch, almuerzo, teacher, profesor. ¿Dónde se pueden encontrar esas dos cosas? En la A se encuentra el school, colegio, ¿no? Exacto. En un colegio, en una escuela. A la school, ¿sí? En la escuela. No Debe en la uno calle. solamente con... ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, no puede, sí, sí, porque pues si está en la calle y la otra la que es, me olvido. A flat is an apartment, un apartamento. Sí, apartment. Pero teacher va más Sí, con colegio, ¿no? School, exacto. sí. Entonces, esa es la idea, pues con una sola palabra poder deducir y pues, o si no, empezar a descartar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice teachers, y digamos que si yo digo teachers y yo digo, "Ah, listo, yo sé que teacher es profesor, pero yo, a mí se me olvidó cómo decir escuela, pero entonces yo dónde puedo encontrar un profesor, yo sé que street es calle, entonces yo lo descarto, pues porque encontrarme un profesor en la calle, pues no. Digamos que yo sabía que era flat, entonces, bueno, flat, yo sé que es un apartamento, tampoco porque no me sirve información, entonces por descarte yo pongo school, ¿sí? Entonces, esa es otra manera. Entonces, la siguiente dice, please choose the one you want to read. ¿Cuál podría ser una palabra clave de esto enunciado? Read. Ok, ¿qué significa read? Leyendo. Ok, leer, very good. ¿Dónde se puede leer? Los libros. Books. Oh, En very el C, en good. el C, En la C. la C, Book. bookcase. Books. Sí, bookcase. Sí, bookcase es una librera, como la estantera donde están los libros. Y pues aquí dice, por favor, escoja uno que quiera leer, ¿sí? Porque me podrían decir, profe, pues que en el computador también se puede leer, ¿sí? Sí. O en el Ese tablero, computador, una board. ese computador puede también confundir. Sí, el computador, porque uno Claro, puede leer en el computador, es verdad. Computer. cierto. Pero pues entonces uno trata de mirar cuál se asemeja más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella dijo bookcase. Entonces ella, pues yo me imagino que ella sabía que book era un libro. Entonces, pues se fue por ese lado. Y está muy bien, ¿sí? Listo. Entonces sería, voy a hacerlo. Bookcase. Listo. Dice, how do I drive? ¿Cuál podría ser palabra clave de esta? Drive. Drive. ¿Qué significa drive? Conducir, conduciendo, Very good. conductor. Entonces sería bus. Mm, La B. Sí, Very bus. good. Sí, porque Usted un avión se vuela. no se conduce. Exacto. El Se avión se pilotea. vuela. You Se fly. pilotea. Ex- Y un bote, pues no creo. Tampoco. No. En inglés, pues you fly, literal, se vuela en un avión. Entonces, no, tampoco da. Drive. Entonces, sí, on a bus. Entonces, sí, solamente con drive. Dice, new toys, green monsters, angry dolls, and black helicopters. ¿Dónde se puede encontrar? Bueno, perdón. ¿Cuál palabra clave? Perdón. ¿Cuál? ¿Cuál sería la palabra clave? Qué pena, es que me fui ya muy lejos. De aquí, number 3. New toys. Ok. New toys. Nuevo juguete. Exacto, juguetes nuevos. Good. ¿Dónde puedo encontrar juguetes nuevos? At the shops. Shop. Very good. In a shop. ¿Sí? Good.
Este se repite, pues es la misma vaina. And it says, perdón, 25 cents per day for late return of books. ¿Cuál podría ser palabras clave de esta? Book. Books. Ok, ¿y dónde se puede encontrar books? Hotel. En library. Very good. In a library. ¿Sí? Mm, Sí, entonces mira, books, perdón, ya lo taché. Y pues yo supongo que es library. Aquí pues de pronto la gente puede confundir, perdón, porque dice Con shop y shop. aquí habla de precios, mm. ¿sí? Habla de precios, pero aquí dice que por día, o sea, tiene que pagar una multa como 25 centavos por día por devolver tarde el libro. Y pues eso es lo que hacen en las bibliotecas. Pero entonces si ven es como simplemente asemejarlo, pues porque normalmente es como la respuesta que más tiene, como Sentido. la más obvia, pero sí, la que tiene más sentido. Listo. Esta es number 2, que es decir, lado izquierdo, es decir, estas dan una descripción y lado derecho, entonces tiene que, no, es el objeto el que se está describiendo, ¿sí? Entonces dice, you need this if you don't see very well. ¿Cuál podría ser una palabra clave de esta oración? No entiendo. Very wet. No, ¿cuál podría ser una palabra clave de esta oración, primero que todo? Very wet. Ok, digamos que very well. Normalmente las palabras claves son verbos, ¿no? Es más fácil cuando son verbos. Shall you? No, porque puede ser You sí significa o new. tú. O no. Porque puede ser sí o need. Ok. Entonces vamos a coger sí, ¿sí? Si yo cojo sí, y que sí significa ver, aquí le da uno ¿cómo se llama eso? El título, ¿no? Ay, aquí no me dieron el título. Bueno, aquí normalmente a uno le dan un título. Y dice el título, pues, de qué se está hablando, ¿sí? ¿Cuál es si se está hablando de ropa, de colores, de comida? Bueno, en este caso están hablando de ropa, sino que no sé por qué no apareció el título. Dice clothes and accessories, entonces ropa y accesorios. Todo esto acá, accesorios o prendas de vestir, ¿sí? Y estas son las descripciones de algunos de estas prendas de vestir. Entonces, por ejemplo, aquí dice, solamente con coger ese verbo, ¿qué necesito yo para ver de lo que está aquí? La Very good. Glasses. Entonces, 6 sería A. Number 6 sería A. ¿Ok? Dice, young people usually wear these informal trousers all the time. Palabra clave de esta oración. Trouser. Ok, it could be. Sí. De pronto otro. Informal. Informal. Ok, informal, que es informal, tanto en español como en inglés. Informal. ¿Qué es informal que yo suelo usar? Los ¿O qué es jeans. lo más informal de aquí? Exacto, los jeans. Esto Hace es lo más informal. Very good. Yes. People that study in the same place usually wear this. Entonces, palabra clave de esta oración. Study. Ok, study. Si yo me baso en study y estamos hablando de prendas de vestir, ¿cuál sería la respuesta correcta? la G. Very good. Cuando uno va a estudiar, pues en el colegio, pues uno usa uniforme. Uniform.
¿Sí? Very good. 9. People have this to tell the time. Palabra clave. Time. Time. Good. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces? Watch. La H. Watch. Watch. Ajá. Yes. Watch. Si hablamos de tiempo, es decir, que un reloj. Es decir, el H. Watch. Number 10. Women usually wear this, but men don't. Palabras No. claves de ahí. Where? Mujer. Ok, women, es decir, mujeres, pero dijeron wear. Wear. Ok. ¿Qué más? Es que no veo bien porque el computador no me lo deja ver. Ay, vamos Quería a ver. subirlo un poquito. Ay, gracias. Entonces tenemos women. De aquí ya vemos que women es mujeres, ¿cierto? Como son mujeres. Ay, me colaboran con el micrófono, porfa. Como tenemos mujeres, entonces. Thank you. ¿Qué es eso? Ay, me perdí. ¿Qué es eso que de pronto digamos que las mujeres sí usan? Porque pues por algo estarán destacando a las mujeres. ¿Qué es eso que las mujeres sí usan, pero los hombres no? La F. La D. La D. Very good. F, Ah, F. Sí, suit es un traje, ¿sí? Y skirt es una falda. sí, no, sí. Entonces sería la Acá sí, D. Skirt. casi tenía duda. Pero sí, entonces, women, uno dice, ah, bueno, mujer, si aquí me está hablando de la mujer es porque tiene que ser algo que use una mujer. ¿Sí? Entonces, faldas. ¿Listo? Entonces, así más o menos les aparece. Pues obviamente, pues cuando le lleguen la hojita de respuesta, ustedes llenen en la bolita, no van a hacer el reguero que yo hice, pero pues bueno. Sí, claro. Así nos Sí, va a sí. aparecer en el IFEX. Ah, sí, exactamente. O sea, Ok. esto es de un cuadernillo, prueba ahí, pues, esto es de un cuadernillo. Ok. Listo, estas son las preguntas, pues que por ejemplo es como para seguir la conversación, ¿sí? Entonces aquí le dan una pregunta y le dan 3 posibles respuestas, ¿sí? Entonces, what do you do? ¿A qué te dedicas? I am a pilot, I am single, I am George. Y pues la respuesta correcta, pues entonces I am a pilot, ¿sí? Soy un piloto. Yes, very good. Entonces, esto la van a hacer ustedes. A ver cómo nos va. So 1, 2, 3, 4, 5. I'm gonna give you 3 minutes. Le voy a dar 3 minutos para hacer estas 5. Pues es solamente mirar cuál es la respuesta correcta y vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? So 3 minutes, es decir, hasta las 7:45. Uf. Ay, nalga. Ay. Uf.
Oh, qué rato saben que la regalaban, pero... Listo. Entonces tenemos, are you okay? Sería La A, B. B o C. B. Yes, please. Ay. Bueno, alguien me dijo C, alguien me dijo B. ¿Qué más me da? Yo digo C. C. Listo. Respuesta correcta, C. La pregunta dice, ¿estás bien? ¿Estás ok? ¿Estás bien? Ah, Entonces, sí, soy. Yes, I am. Ok. Me metí donde no era, veamos. Number 2. Is your mother home? A, B, or C. Alguien me dijo A. ¿Qué más me dan? sí. Sí, ok. ¿Qué más me dan? Ella es enfermera. Vamos con la B. No, ¿nadie más me da más? La Bueno, B. la B. Vamos con Me la dijeron B. de todo. Me dijeron A, B y C. Bueno, la respuesta es A. Está, verbo to be, está tu madre en casa. No lo sé. Ese se puede hacer por descarte. ¿Está tu madre en casa? Pues ella es una enfermera. Pues no me está respondiendo la pregunta que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, descartada. That's fine, eso está bien. Tampoco me responde la pregunta. Descartado. ¿Está tu madre en casa? No lo sé. Bueno, why don't we go to the cinema? A, B, or C? La A. Bueno, ya me dijeron A, me dijeron B. ¿Qué más? La ¿Qué más me dan? La C. Y la C. Me encanta como el que caiga, ¿no? Tim Marín. Mentira, no. Listo, tenemos la A, la B y la C. Entonces, ¿qué hay que tener aquí en cuenta? Normalmente, cuando uno está buscando, lo que habíamos dicho de las preguntas de sí y no, y las preguntas que sí necesito información, hay ambulancia, veas. Bueno, y las que sí necesitan porque no sé. información es que normalmente las preguntas de sí y no
tienen el verbo auxiliar, o sea, la pregunta empieza por el verbo auxiliar, ¿sí? Es decir, do, does, did, will, bueno, los que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Empiezan por un verbo auxiliar, porque es una pregunta puntual. ¿Jugaste fútbol ayer? Did you play soccer yesterday? Yes, I did. No, I didn't. ¿Sí? Son preguntas muy puntuales. Algo con WH questions, que son los de cómo, cuándo, por qué, dónde, que eso lo vimos como en la segunda clase más o menos. Esas preguntas de quién, por qué, cómo, cuándo, bueno, esas. Normalmente cuando yo pregunto algo con eso es porque yo necesito más información, ¿sí? Entonces, si yo pregunto, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Pues yo necesito más información, ¿sí? Yo no, pues no tiene sentido que alguien me diga, yes, I am. Pues no, yo necesito información. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? Entonces podríamos decir que por esta razón esta queda descartada. Que yo entiendo por qué hubiera elegido esta, pero pues como aquí está el WH question, es decir, aquí dice por qué, pues aquí no me está respondiendo con por qué, aquí simplemente está diciendo no. ¿Sí? Why don't we go to the cinema? ¿Por qué no vamos al cine? ¿Está bien? Ok, esta puede ser una opción, aunque hay una más cercana, ¿sí? Cuando digo sure, why not? Es como, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos al cine? Claro, ¿por qué no? ¿Sí? Estoy como confirmando. Entonces, la más cercana sería la B. Esto de WH question, es decir, why, where, when, what, todo eso es súper importante para las preguntas. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. I've got a pain. Entonces sería A, B or C. ¿Pain qué es? Dolor. Ok, alguien me dijo, why is it? ¿Qué más me dan? No. Tengo un dolor. ¿Qué me dijeron, perdón? La A. La A, ok. ¿Qué más me dan? Que when es cuando. Where es dónde. Y why es por qué. Perfecto. Entonces, tenemos dónde, por qué y cuándo. ¿Sí? Si yo pregunto no, si yo tengo un dolor y yo digo tengo un dolor, la más acertada, la más cercana sería ¿dónde? Pues ¿dónde está el dolor? Why is it? Bueno, si uno está preguntando por qué es el dolor, pues vale, sí. Pero la más cercana sería ¿dónde está? O sea, ¿dónde está el dolor? ¿En la espalda, en la cabeza, en el cuello? ¿En dónde? ¿Sí? How would you like your stick? Your stick. ¿Lo podría subir un poquito, profe, que no ve? Voy. Gracias. ¿Ahí? Sí, sí, gracias. Listo. How would you like your stick? So A, B, or C? Ok. Alguien me dijo sí. ¿Qué más? A. Ok. A. ¿Qué más? No reality. No listo. Ok.
Entonces, la ve. tenemos how. ¿Qué significa how? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde, cuándo, por qué? Y Cuando yo digo how are you, ¿cómo estoy estás? diciendo, ¿Cómo? very good. Go, very good. Ah, very good, Joanna. Y bien. Entonces, how es cómo, ¿sí? And stick es un filete, ¿sí? Si aquí ya vemos que estamos hablando de filete y estamos hablando de cómo, es decir, de qué manera, uno cuando dice cómo es de qué manera, pues yo por descarte podría decir que la C es la correcta, ¿sí? Sí, por comida. Cooking. Exacto. Well cooked, bien cocido, bien Cocido. cocinado. ¿Cómo te gustaría tu filete? Bien cocinado. ¿Sí? Listo. Tenemos ahora la que sigue y así aparece en el IFES, que es un texto y esto es pura gramática. Son las 7:55. No, venga, esta hagámoslo entre todos. Y el otro sí, vamos a hacerlo por partes. Dice, bears are good at, tenemos climb or climbing. ¿Sí? Entonces, los osos son buenos. La idea es decir trepando árboles. Si yo quisiera decir trepando, ¿cuál de las tres sería la respuesta correcta? La C. Very good. Climbing, trepando. But they cannot see well and 17, like from 4. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? De todas maneras, yo eso sí tengo que explicarlo, pero pues, por si las moscas, por si alguien sabe. La 17, ¿cuál podría ser? Like, at, Like. Very good. Porque like, pues like como tal es un verbo, ¿sí? Like significa gustar. Pero like en este contexto también es como si yo fuera a comparar, ¿sí? Es como si yo estuviera diciendo cómo. Una pregunta, ¿todos me escuchan bien o a veces escucha raro? A ese se le va. O sea, está hablando y se va y vuelve. Un momentico. pues, profe, yo no puedo decir nada porque yo estoy con datos y tengo los datos limitados. A mí se me acabaron los datos full, entonces no sé si es problema suyo o problema mío si escucho mal o me pasa algo. Ah, ok. No No, yo creo puedo que es mi decir compu, es nada. que, no sé, al parecer, mi computador no le gustan los audífonos, entonces no le gusta el micrófono. Vamos a ver si de pronto así suena mejor. Listo. Like también se utiliza para hablar, para decir cómo. En este caso sería como la mayoría de los animales. ¿Sí? Like most animals, como la mayoría de los animales, es como si yo estuviera diciendo, ay, esa blusa es como la de mi mamá, ¿sí? Ay, ese ventilador es como el de mi casa, ¿sí? Entonces, en este caso, ese como sería like y no sería how. How es más que todo, es solo para pregunta, ¿sí? They find food by using, entonces tenemos 18, them, those, or their. Ellos encuentran comida, be, those, esos. Y aquí dice narices. Sí. Ah, no. La A, profe.
Sí, Them. la. No. Them es como, Las- them también ¿sí? significa como ellos. Sería la C, porque their significa sus, pero sus de ellos. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, their sería sus maridos. ¿Sí? Ya, sí. There are 7 kinds of bear. ¿Sí? Hay 7 tipos de osos. Entonces, dice, the espacio is the white polar bear. ¿Sí? Entonces, tenemos larger, largest and large. Si estamos hablando de 7 tipos de osos, y a mí me dio por destacar el oso polar, eso quiere decir que yo estoy destacando el oso polar, por encima del resto de los 6 tipos de osos. ¿Sí? Entonces, si yo estoy comparando un tipo de oso con otros 6, ¿cuál de las 3, hablando de adjetivos, hijo, lo vimos la clase como pasada o antepasada, cuál de los 3 sería la respuesta correcta? Ya sé. Large es grande, solito. Si yo quiero decir más grande, Sería la B. La B. La B. very good. Largest sería más grande siempre y cuando yo estoy comparando a una cosa con muchas otras cosas, ¿sí? Es cuando hacíamos lo de, mi papá es el papá más feliz del mundo, ¿sí? Entonces mi papá con el resto de los papás del mundo, ¿sí? Ay, todavía. Yo que ya le quité el micrófono. Ve el micrófono de los audífonos. Shinimo. Pero ya casi la clase se va a acabar de todas maneras. Yo la escucho mejor así. Está bien. ¿Por dónde Sí, un iba? poquito Ya por- está. Ay, Ay, ya. Ujú. Así, gracias. ve, me parece tan raro que se corte. Bueno, no sé. Es raro. Dice, there are 2 kinds of black bear. ¿Sí? Hay 2 tipos de osos negros. 20, both one or he, lives in the forests of North America. ¿Sí? Estamos hablando de animales. ¿Sí? Y presten bien atención. Aquí dice lugar número 1, lugar número 2. ¿Sí? Si a mí me están hablando de 2 tipos de osos y me dicen un lugar aquí y otro lugar aquí, eso quiere decir que cada oso vive en un lugar diferente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las 3 creen ustedes que sería la respuesta correcta? Estamos hablando de animales. La. Animales. La. Both sería ambos. Antes. ¿Por qué one? Sería literal one. ¿Por qué? ¿Por Both significa ambos, ¿sí? Y por eso pues dije que uno en Norteamérica y el otro en el sudeste de Asia, ¿sí? He se utiliza para personas, no para animales. La única manera en que se utilice para animales es cuando es un animal de uno, ¿sí? Es decir, el gato, el perro que uno tiene en la casa. Entonces, uno, literal, esto sería, uno vive en los bosques de Norteamérica y el otro vive en el sudeste de Asia. ¿Sí? But not every, all, or each. La idea es decir todos. ¿Cómo se dice todos? Hey. Every. Bueno, depende del contexto. Every es como, ¿cómo me explico aquí? Every es como todos, pero cuando, como todos y cada uno de ellos. ¿Sí? Pero si quiero simplemente generalizar todos. ¿Qué es bit? Sí, all.
Porque each significa cada. Solamente cada. O cada uno. All sí son todos. Entonces, all black bears are black. But not all black bears are black. Bueno, not, espacio, pandas live in the forest. Tenemos many, more, and much. Estamos hablando de pandas. Esto lo vimos en la clase pasada. Los pandas, ¿se pueden contar o no se pueden contar? Los Sí, osos ¿no? pandas. Sí. Entonces, ¿con cuál iría? More? Many. Many. Very good. Many. Muchos. Exacto. Recuerden que many es para contables y much es para incontables. Y pues los osos pandas sí se pueden contar. Entonces, not many pandas. ¿Sí? Entonces, live in the forest today because there anything it is difficult to find food. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? ¿Sí? Very good. It. It es eso. Entonces, ¿por qué it's difficult to find food? Porque es difícil encontrar comida. Porque eso es, uno diría eso es, pero pues cuando it se combina con is, sería como porque es difícil de encontrar comida, ¿sí? Se puede hacer por descarte. There is, lo vimos como la segunda, tercera clase. There is significa hay. Entonces, si yo pongo hay, pues también, si uno lo ve por otro lado, pues sí, hay dificultad para encontrar comida, pero hay difícil de encontrar comida, ¿sí? There is difficult to find food. It. En ese caso sería, es difícil. ¿Sí? Ahora vamos con el texto. Vamos a hacer este texto. Y la idea, entonces, que vamos a ver cuáles son los verbos de ese texto. ¿Sí? Entonces, para que me vayan diciendo de una vez, pues este ejercicio ya lo hemos hecho, ¿no? El de desglosarlo y sacar los verbos, a ver cuáles son los verbos. Y ahorita entonces bajaríamos a responder las preguntas que están pues abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los verbos que pueden ver en ese texto? Yeah. Espere, empecemos por Vilma. Yo solía decir, pero ¿cuál de todos? Vilma, Paula, Caro. Sí, empecemos por Vilma. ¿Me habían dicho alguno? Yeah, no. Years, años. Year ago. Year. Years ago, hace años. Have, ok, alguien ya me dijo have. ¿Dónde está have? I have. Ok. Have, ¿qué más? Like. Este like de aquí. Este no. Este sería como el como de ahorita. Pero este sí. ¿Qué más? En Vilma. Ese que está arriba que dice I can't. Ok, I came. Sí, yo vine. Okay.
I came, yo vine. Was, very good. Con mis Was, alguien me padres, dijo. con mis padres y Paula. Ahora yo tengo 29 años. Y en un hospital de Londres. Yo no estoy muy feliz en Inglaterra, Jamaica. ¿Still? No, still no. No. My mother went a five, Por ahí pone 5 tener años. lápiz, ¿sí? ¿Perdón? Por ahí pone tener lápiz. Stairs, no sé. On No, por ahí. A ver, me my perdí. mother, no. No, antes de esa. Antes No. de my mother, Ahí es. Dear, ¿no? No, ¿ese? there no. No. No, No, there esta no. significa allá. Allá. Pero ahí faltan, les digo, falta uno. Bueno, ese se repite. Uno, serían 2, 3, 4, 5 verbos. 5. Ayan. Allá. ¿Están entraría enfermera? Esa. Enfermera, no, enfermera es una profesión. Am es un verbo, very good. Y pues aquí se repite. Y Gu. ¿Cuál es este? Sí, ¿no? Arriba. Sí, ¿no? Sí. Go, ir. Gu. Ajá. Some, to some. 2 hijos. Andrea dice feels, very good, que es sentir. Joana dice went, ok. Went es el pasado de go, ¿sí? El simple past. Entonces, este es un verbo irregular. Go, I go, yo voy. I went, yo fui. Pero went back, que esto es un verbo frasal, a phrasal verb, es yo me devolví, bueno, en este caso sería mi mamá. Mi mamá se devolvió De Jamaica. a Jamaica hace 5 años. Y falta uno. Estaba cerquita. Falta uno. Home, no, home es No. casa. Tampoco. No. Ahí ya está. Live, Live. vivir. A Entonces vivir. tenemos I was 6, yo tenía 6 en este caso. I came to England, yo vine a Inglaterra. I am 29, yo tengo, en este caso, ¿no? Yo tengo 29 años. I have 2 sons, yo tengo 2 hijos. I am not very happy, yo no estoy, o yo no soy muy feliz en Inglaterra. Jamaica still feels like home. Jamaica aún se siente como casa. And I would like to go and live there. Y me gustaría ir y vivir allá. My mother went back to Jamaica 5 years ago. Mi madre se devolvió a Jamaica hace 5 años. ¿Sí? Listo. Ahora con Paula. La verdad, la mayoría se repiten. Entonces, pues bien por ese lado. ¿Cuáles son los verbos que están en Paula? Pues ya. Have ya lo tenemos. Verbo en am también ya lo tenemos. Y was ya lo tenemos. Pero en Paula repiten varios.
Sí, repiten varios. Moved, Finish. ok, alguien me dijo moved. Finish, ok. Ah, bueno, went también se repite. ¿Qué más? Aló. Aló. Faltan 1, 2, 3, 4, 4, 4. Faltan 4. Ok, alguien me dijo study, worked, es decir, bueno, ahorita hacemos la traducción. Study, worked, ¿qué más? Faltan 2. Won. Won. Own, Aló. own Ahí, sí, es ¿no? propio. Ok. Me faltan 2. Married and had. ¿Sí? Lo estoy haciendo porque te faltan las preguntas y pues. Entonces, yo fui a Inglaterra cuando yo tenía 3. After I finished school, después de que terminé la escuela, yo estudié medicina. ¿Qué estoy haciendo? Yo estudié medicina y trabajé como doctora. Después me casé con Brad y nos mudamos a los Estados Unidos. Sí, United States of America, ¿sí? Now, ahora, I have my own clothes shop. Tengo mi propia tienda de ropa. We had our first child 6 months ago. Nosotros tuvimos nuestro primer hijo hace 6 meses, perdón. And I'm very happy in New York. Y soy muy feliz en Nueva York. ¿Ok? Y ahorita, pues, por último Ya tenemos tengo 30, estudié negocios en una universidad y he tenido unos cuantos trabajos. Pero en este momento estoy sin trabajo. Tendré mi primer bebé el próximo mes. Me gusta las personas o la gente jamaiquina y mis padres tienen una casa al lado de la ciudad. Pero me gustaría, me gustaría, ¿me colaboran con el micrófono? ¿Listo? Gracias. Thank you. ¿Dónde estoy? But I would like to live, pero me gustaría vivir en otro lugar y tener un cambio. Aquí todo se repetía. Y tener un cambio. ¿Sí? Entonces, ¿dónde pongo esto? Bueno. Las preguntas. Bueno, dice, who is living in England now? Entonces, dice England. Y dice, ¿quién? Vilma, Paula o Carol. En Inglaterra. Vilma, ¿no fue? Vilma, yo no me acuerdo, creo que Yo sí. tampoco. Sube al test. Sí, Vilma. Sí. Sí, profe. Vilma. Sí. Vilma, very good. Ese no era. Y ya va a meter las de caminar acá. La primerita. Ok, number 2. Who is the youngest?
Un adjetivo. Young significa joven. Entonces, ¿quién es la más joven? Porque son 3, ¿no? Entonces, ¿quién es la ¿Carol? más joven? ¿Vilma, La última. Carol. Paula o Carol? Carol tiene 30. ¿Sí? Ah, Vilma tiene 29. Vilma tiene 29. Y Paula, pues de Paula no dicen la edad. Entonces podemos suponer de que es Vilma, porque pues en Paula no dice nada. Mm. Entonces, Vilma. Who doesn't, es una negación, who doesn't have a job now? ¿Quién no tiene un trabajo ahora? Ay. Listo. Vilma, Paula o Carol no tienen trabajo ahora. Subamos. Subamos. Carol, alguien me dijo Carol. Very good. Sí, señorita. Sí. Carol es la que no tiene trabajo ahora. I'm without work. No tengo trabajo. Entonces sería Carol. Very good. Who has the most children? Es decir, ¿quién tiene más niños, más hijos? Es que, ¿quién tiene más hijos? Vilma. Vilma has 2 sons. 2. She just have 1. Tiene No. 1 de 6 meses. And ella apenas va a tener su primero. Entonces, Sí. yes. Vilma sería. Very good. Vilma. A Vilma Santo. ¿Dónde estoy? Vilma. Listo. Who lives near her mother? Who lives, ¿quién vive cerca? Preposición de lugar. Who lives near her mother? Vilma, Paula o Carol. Vilma. ¿Me parece? Subamos al texto, por favor. Ya estoy en el texto. Ya. No lo había visto. Upsi. Vilma, ¿no? No. No. Jamaica. Hace 5 años. Bueno, alguien me acaba de decir, Carol. I like the Jamaican people and my parents have a house in the next town. Exactly. Sí, señor. Carol. Very good. Aquí dice mis padres. Ya vive Mis padres. cerca de Yo sus estaba buscando padres. madre. Y no dice. Estaba buscando Sí, mother. eso pasa. Eso pasa. Pero pues si no encuentra mother, pues uno busca padres. Sí, y viceversa. Eso es engañosito a ratos. Entonces, Carol. Good. Who wants to live in Jamaica? ¿Quién quiere vivir en Jamaica? Vilma. Vilma. Sí, ¿para qué? Pero sí, Claro. Vilma. Vilma. Ah, sí, porque Era ya está en Londres. Exacto, ella está en Inglaterra y ella extraña su casita, Su madre. extraña la tierrita. Vilma, very good. Who is the happiest? Vilma, Paula, or Carol? ¿Quién es la más feliz? Who is the happiest? Paula. Yes. Sí, Paula. Yes, I am very happy in New York. Sí, señor. Está Sí, feliz en Nueva York. señoritas. Sí, señorita. Nueva York. So,
Entonces, muchachos, a ver, yo voy a cerrar esto aquí. Esos son los 4 tipos ¿de qué? Este internet. Ganas de joder. Sí, con esa lluvia ni modo. Sí, esos son los tipos 4 ejercicios que aparecen. Entonces, el primero son los avisos y dónde pueden aparecer esos avisos. El segundo es las descripciones al lado izquierdo y al lado derecho, pues los objetos que se están describiendo. Es normal que sobren opciones, ¿sí? Es decir, es normal que sobren objetos. Si ustedes dieron cuenta, no todos se unieron con todos. El número 3 era el de gramática, que es el que te dan A, B o C, que son, pues, sí, cosas gramaticales, verbos para rellenar en el texto. El number 4, que eran, pues, las preguntas, el texto, perdón, con las preguntas, ¿sí? Ahí no hay nada de preguntas abiertas, no, todo es opción múltiple, ¿sí? ¿Qué otra cosa les digo?